¿Estás listo para la palabra? Muy bien. La semana pasada estábamos hablando de cómo una actitud correcta depende más de tener a Jesús aquí adentro que de hacer un esfuerzo por poner caras bonitas. No sé si te acuerdas. ¿Todos se acuerdan del mensaje de la semana pasada? Yo les decía que el resultado de una actitud adecuada es el resultado de tener a Jesús aquí adentro, ¿sí? Es el resultado de si tenemos a suficiente de Cristo dentro del corazón, la actitud que va a emanar va a ser la correcta. Muchas personas se esfuerzan por tratar de tener una buena actitud. Suegra linda y adorada, no te tienes que esforzar. Cuando tienes a Jesús aquí adentro, el suegro va a salir natural, ¿sí me entiendes? Entonces lo que tenemos, y la semana pasada hablamos de eso, de cómo ayudar a nuestra actitud. Es fácil cuando tienes a Cristo, y es más complicado y es mucho más difícil cuando te esfuerzas en hacerlo. Y bueno, inmediatamente después de esa semana, lo que estaba sucediendo es que era lunes, me parece, y nuestro diseñador, Eliu, él cada lunes y a lo largo de la semana está publicando cosas. Y de repente Eliu puso esta imagen que ven ustedes ahí. Algunos de ustedes la vieron en Facebook, y me puso ahí, y se puso ese punchline, o lo mismo que estábamos diciendo, que la actitud debe ser el reflejo de tener a Cristo. Pero lo que me llamó la atención no fue tanto lo que puso acá, sino el verso que viene ahí en la esquina. Dice Filipenses 2:5: la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo. Y yo dije, ¿dónde he escuchado ese verso? Yo no lo he escuchado. Y me puse a revisar Filipenses, y resulta que es la versión NTV, o Nueva Traducción Viviente, viene como tal: la actitud de nosotros debe ser como la de Cristo. Y empecé a analizar esa frase, empecé a estudiar el verso. Y por cierto, te voy a pedir algo. Cuando tú veas una frase ahí, una loquera de esas que ponemos en Facebook o en YouTube, ayúdanos a compartirlo, porque más gente se va enterando, y de esa manera más personas van a conocer a Jesús. Muchas de esas frases son el resultado de lo que hablamos aquí, pero muchas de esas frases son lo que Dios está hablando a nuestros corazones. Te pedimos que lo hagas, y porque siempre son como 2 o 3 personas las que republican y comparten, ¿no? Entonces, si tú ves una imagen y te gusta, compártela. Pero bueno, estaba yo analizando esa frase que Liu había puesto, ese verso, y casualmente lo conozco bastante bien, porque es un verso que hace como un poquito más de un año me pidieron para una boda. Y vamos a leerlo. ¿Por qué no vas conmigo a Filipenses 2:5? Te voy a poner aquí la versión NTV. Y dice así: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie, sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ¿quién? Que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse por los demás. Tengan, ahora sí, el verso que vimos, la misma actitud que tuvo Jesús. ¿Sí? Aunque era Dios, no consideró
que el ser igual a Dios fuera algo a lo que él tenía que aferrarse. En cambio, Jesús, fíjate lo que hizo, renunció a sus privilegios divinos y adoptó la humilde posición de un esclavo. Y nació como un bebé, como un ser humano común, cuando apareció en forma de hombre. Se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían en ese entonces los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar máximo de honor y le dio al nombre que está por encima de todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra, y toda lengua declara que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Amén. Ese versículo o ese verso que leímos es el contexto completo de Filipenses 2. Señor, te damos gracias por esta mañana que nos permites estudiar la palabra, Señor, y hacerla viva y eficaz, hacerla relevante en nuestros corazones. Permítenos poner en obra, Señor, estos principios, Señor. No importando qué tan difícil sean, qué tan doloroso, qué tan acercado o qué tan lejos nos sintamos de ti. Permítenos, Señor, que tu palabra, Señor, sea puesta en obra en nuestras vidas. Gracias por tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Me llama la atención que el pasaje que estamos leyendo empieza con una exhortación. Empieza con una exhortación. Y eso que están viendo ustedes en la pantalla es Pablo. Pablo recién confrontado, no sé si se acuerdan el pasaje, pero Pablo era un perseguidor de los cristianos. Odiaba a los cristianos. Él era judío y perseguía a los cristianos, perseguía a aquellos seguidores de Cristo. De repente en un pasaje Dios lo confronta y dicen que lo tumba de un caballo, lo deja ciego y le dice: Pablo, bueno, Saulo más bien en ese entonces, Saulo, ¿dónde andas? ¿Qué estás haciendo? Y Saulo, que se llamaba, bueno, ahora se llama Pablo, antes se llamaba Saulo, lo único que hace es reconocer que pues este debe ser Dios. Y le dice: ¿quién eres? O sea, ¿quién eres como para tirarme de un caballo y dejarme ciego? Y le dice: yo soy Jesús al que tú persigues. Y a Saulo no le queda otra más que doblar las manitas. Saulo fue la primera persona confrontada por Cristo, exhortada por Cristo, y a partir de ahí él se volvió alguien que seguía el ejemplo de Cristo y podía exhortar a los demás. Entonces Pablo en sus cartas, tú lo vas a ver que a cada rato él exhorta y exhorta. ¿Sabes lo que significa exhortar? Es como un regaño con amor, ¿verdad? Es una llamada de atención. Es como una cachetada con guante blanco. ¿La has escuchado esa frase? Es como un regaño bonito, algo que, vaya, maestros, ustedes saben a qué me refiero. Cuando ustedes están en el aula de clases, todos los maestros que pasaron aquí, y tienes un alumno que se porta mal, ¿verdad que no lo cacheteas? Mi mamá me dice que en los tiempos de ella les pegaban con una regla en las manos. ¿Verdad que ya los maestros ya no hacen eso? O los agarran de las patillas, porque ya te graban en el YouTube y te suben a redes sociales y te pegan una quemada, ¿verdad? Pero antes te agarraban de las patillas o te ponían el conito de burro o las orejas de burro y te ponían en la esquina, ¿no? Ya no puedes hacer eso, los tiempos en la docencia han cambiado. Entonces tú lo que optas es por hablar con el muchacho y pegarle una regañada en buen plan, ¿verdad? Lo exhortas a que se porte bien. ¿Sabes que Dios hace eso con nosotros?
Dios nos exhorta. Y en este momento me llama la atención que el verso que estamos leyendo en Filipenses 2 es Pablo exhortando ¿a quién? A los filipenses. Les está pegando una regañada y no le está diciendo, ay, cham, o sea, ¿cómo la riegan? No, fíjense el tipo de exhorto. Empieza diciendo, si hay algún estímulo en pertenecer a Cristo, si existe algún consuelo de amor, si tenemos en conjunto alguna comunión con el Espíritu, si ustedes tienen como fruto un corazón tierno y compasivo, entonces háganme verdaderamente feliz. Wow. ¿Sabes a qué me sonó cuando estaba leyendo esto? A esas regañadas que te pegan tus papás, que son, hijo, yo no te he enseñado eso, ¿verdad? Ese ejemplo no lo has seguido de mí. Si alguna buena cosa has aprendido en este hogar, no ha sido eso, hijo. ¿Sabes que esos regaños a veces calan más que si me dieran con la vara? ¿Sí? ¿Sí me entienden? A veces esos exhortos, porque muchas veces hemos hablado de los, es que mi papá me sermoneó, ¿no? ¿Han escuchado eso? Mi papá o mi mamá me está sermoneando. ¿Por qué es tan tedioso el sermón? Porque cala, por eso. Porque los sermones y los exhortos calan los huesos, te taladran el cerebro. No te hagas, acuérdate todas aquellas ocasiones en donde hiciste algo equivocado, tus padres se dan cuenta, te sientan y dicen, quiero hablar contigo. Y luego de repente te dicen cosas como, ¿eso es lo que tú has aprendido en casa? O sea, esa es la, ¿a poco yo te he dado ese ejemplo? Y a veces esos exhortos como que calan, ¿sí me entiendes? ¿Por qué? Porque sientes vergüenza. Porque te sientes chinche, ¿no? Y dices, híjole, ¿cómo la regué? Todos se acuerdan de la anécdota de la semana pasada, ¿eh? Todos me estuvieron recordando, muchos me estuvieron recordando y no lo puedo creer, créanlo. Muchas veces nuestros papás te dicen eso, yo no te he dado ese ejemplo, eso no lo has aprendido de mí. ¿Acaso yo te he defraudado, hijo mío? Y esos exhortos, la verdad, te hacen sentir mal. ¿Sabes que de esa misma manera le está diciendo Pablo a los filipenses? Si ustedes tienen algo bueno ha resultado de su cristianismo, si han recibido alguna buena dádiva, algo se les ha pegado de todo lo que les he enseñado, entonces les dice, háganme completamente feliz. De hecho dice, en la versión Reina Valera dice, completen mi gozo. ¿Qué quiere decir eso? Que el gozo no está completo si no haces eso. Porque, es decir, es como si Dios te estuviera diciendo, me tienes contento a medias. ¿Sí? Tú puedes pensar que estás haciendo todo bien y de repente Dios te dice, la verdad me tienes medio contento o contento a medias. Y si quieres completar mi felicidad, entonces haz esto que te voy a decir. ¿Y qué les dice? Primera cosa que les dice, pónganse de acuerdo de todo corazón. Cosa número 1. Pónganse de acuerdo de todo corazón. ¿Sabes que no hay nada más difícil que ponerse de acuerdo? Cada cabeza es un mundo. Mira, no me pongo de acuerdo con mi señora tan fácil como yo quisiera. ¿Cuántas veces los casados saben lo que estoy hablando? ¿Cuántas veces en el día puedes tener desacuerdos con tu mujer?
O sea, no te agarras del chongo cada vez que puedes, pero desacuerdos por el, o sea, por el atuendo, por mil y unas cosas. Desacuerdos todo el tiempo. Y la Biblia dice que la felicidad de Dios no está completa hasta que no nos ponemos de acuerdo. La bendición de Dios no se completa hasta que no te pones de acuerdo. Uy, 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 ya me la pusieron difícil. Entonces, llevar la fiesta en paz. Ponerte de acuerdo. ¿Sabes? Había una frase que mi papá me enseñó: la democracia no existe. ¿Sabes por qué? ¿Por qué decía esa frase? Porque nunca vas a complacer a todos. Siempre va a haber alguien que esté en desacuerdo con algo de lo que tú haces o dices. Chequen las redes sociales. Mira, tú pones algo en redes sociales y va a haber siempre polarización. Alguien está de acuerdo con lo que dijiste y alguien está en desacuerdo. Y todo el mundo ve una óptica distinta. Y todo el mundo pone ahí despotrica. O te apoya o te despotrica. Y ahorita que están tiempos políticos, sí, está buenísimo. Ponte a leer ahí los comentarios y te diviertes. Yo me divierto un chorro. Cada cabeza es un mundo. Entonces ponerse de acuerdo está difícil, no es fácil. Ese asunto de ponerse de acuerdo de todo corazón es impresionante. Nunca vamos a tener contentos a todo mundo. Eso es un hecho. Tú vas a hacer algo y siempre va a haber alguien que está ahí. Entonces, ¿cómo le hacemos para ponernos de acuerdo? Y para cumplir con este requisito que Dios está poniendo para que su bendición venga. ¿Cómo le hacemos? Sabes, muchas veces hacemos cosas por tratar de ponernos de acuerdo con los demás y no lo logramos. No lo podemos hacer. A mí me encanta que la iglesia sea como una familia, ¿no? Hace poquito se nos ocurrió la idea ¿se acuerdan de lo del aire acondicionado? ¿Sí? ¿Sabían que hubo gente que se molestó por lo del aire acondicionado? Porque preguntamos qué les parecía. Y mi intención era incluir a todos, o sea, que fuera la decisión de todos, ¿no? Democracia, pero bien me lo decía mi padre, la democracia no existe. Ahora, la mayoría estuvieron contentos. No, pues qué buena onda que pudimos. Y finalmente, el proyecto que vamos a hacer es el que votó la mayoría. Pero hubo 3 papelitos que decían: no, hermano, lo más importante es bendecir a los pobres. Y yo, sí lo vamos a hacer, pero esto es como que el voto de todos, ¿no? Otro papelito nos decía: lo más importante es que traigan más pastores de fuera a predicar. Yo creo que no le va a gustar como yo predico. A ese brother le vamos a poner el YouTube para que él escoja, ¿no? ¿Sabes? Nunca vamos a complacer a todos. Te voy a decir algo. ¿Sabes que Jesús era bien buena onda? ¿Verdad que Jesús era bien buena onda? ¿Sabes que Jesús era Dios? Jesús es Dios. ¿Y sabes que Jesús no logró complacer a todos? Jesús no logró que todo el mundo estuviera de acuerdo con él. ¿Qué esperanzas tengo yo? ¿Sí me entienden? Tenemos que aprender a descansar, a que nuestra justificación es Dios. Decía Daniel Osuna la semana antepasada: yo quiero cambiar. ¿Y sabes qué es lo mejor? Que no se trata de un esfuerzo que tú hagas. Se trata de que Cristo entre a tu vida y entonces te vas a empezar a poner de acuerdo. ¿Sabes qué es lo único que podemos tener de acuerdo y que nos va a hacer comunes unos a otros? Cristo, Jesús. Entonces, para poder llevar la fiesta en paz,
pónganse de acuerdo. Y ¿sabes qué? O sea, todavía me mata que todavía dice, pónganse de acuerdo y le agrega el de todo corazón. O sea, más difícil no lo puede poner, ¿no? Porque una cosa es que tú te pongas de acuerdo con tu vieja ya como para llevar la fiesta en paz. Ya, pues sí, está bien, estoy de acuerdo. Pero otra cosa es que sea de corazón y que te nazca y que digas, estoy de acuerdo, mi vida. Tú tienes toda la razón. Miren, hace unos días, el mes pasado era el mes de abril, el mes del niño. Y mi esposa decidió que ya llevaba como 2 años que ella no participaba en las fiestas de la escuela de su hija. Y ella decidió, ¿sabes qué? Ya van 2 años que me lo pierdo. Este año sí me voy a inscribir. Además, me siento mal porque siento que como que desatendí la parte escolar de mi hija. Y luego no conozco a nadie de las mamás de los demás niños. Entonces iba a haber un bailable del Día del Niño y las mamás iban a hacer una coreografía de la gallina pintadita. Entonces mi esposa me dijo, lo único que te voy a pedir es que me apoyes cuidando a los niños mientras yo estoy ensayando. Ah, está bien, yo aquí en la casa. Me dice, no, ese no es el problema. El problema es que Max, tu otro hijo, también él va a bailar el Día del Niño. Entonces no solamente me tienes que dar quebrada de que yo vaya a ensayar, sino que aparte tú tienes que llevar a tu hijo a que ensaye y cuidar a los demás. O sea, y luego, bueno, ¿y cuánto va a durar eso? Yo me imaginé esta semana, 3 semanas, diario. Bueno, era un día sí, un día no, pero como eran los dos, era prácticamente diario. Híjole, pues ya te imaginarás. Llevaba, creo que el segundo día, yo ya traía una jeta impresionante. Y mi esposa, vámonos al ensayo, y me volteó a ver. ¿Y qué creen que me dijo? Me dice, corazón, ya no, corazón, me dice, ¿te acuerdas que estamos, la siguiente serie del siguiente mes se llama Actitudes, ¿verdad? Me dice, ¿te acuerdas que vas a hablarle a toda la iglesia acerca de las actitudes? Me dice, ¿tú crees que con esa actitud que estás teniendo vas a como que tener la autoridad moral para compartirle a la gente de tener una buena actitud? Sí, mi amor. Miren, cumplí las 3 semanas feliz, de todo corazón. O sea, nunca un festival de Día del Niño yo lo había anhelado tanto. Nunca. Yo ya quería que fuera el día. Me moría de ganas de ver a mi esposa y a mis hijos bailando. Al final, les voy a decir algo. Tengo la autoridad moral para venir y compartir de actitudes. ¿En serio? Le pueden preguntar a mi mujer cómo se portó. Superé la prueba. Superé la prueba. Pero ponerse de acuerdo no es fácil, es difícil. Y todos los días vas a tener oportunidad de tener una buena actitud o una pésima actitud hacia todo. ¿Sabes qué es lo que me facilitó el Jesús? De repente Dios, o sea, ni siquiera fue algo que me tuvo que, ay, me aguanto y sonriendo, no. De repente Dios me hizo reflexionar y me dijo, ¿cuánto tiempo vas a poder disfrutar de estos festivales de tus hijos? El día de mañana tus hijos van a crecer, jamás van a volver a bailar en la vida, y menos tú. Y vas a recordar con cierta nostalgia todos esos momentos, así que disfrútalo. ¿Sabes que
eso fue lo único que el Espíritu Santo habló a mi vida. Y con eso bastó para que yo tuviera una buena actitud. No me tuve que esforzar. No tuve que así como que fingir. Fue algo que me nació. Entonces, ve conmigo a Mateo 18, 19. Dice Mateo 18, 19. Hey, sí. Dice, además les digo que si dos de ustedes se ponen de acuerdo, di conmigo, ponerse de acuerdo, sobre cualquier cosa que piden aquí en la tierra, les va a ser hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, ¿en el nombre de quién? Jesús. Cuando Jesús es el centro de nuestro ponernos de acuerdo, entonces la promesa de Dios es: yo les voy a cumplir. Yo les voy a cumplir. Entonces yo estoy en medio de ellos. ¿Qué implica eso? Entonces que Dios no está en medio de nosotros si nosotros no nos ponemos de acuerdo con Cristo como el centro de la atención. La posibilidad de ponerte de acuerdo con tu mujer, con tus papás, con tu familia, con tus compañeros de trabajo, e inclusive con tus enemigos. Es cuando tienes a Cristo como centro de tu vida. Qué suave, ¿no? La promesa, yo voy a estar contigo. ¿Cuántos quieren que Dios esté consigo? Yo quiero que Dios esté conmigo. Bueno, hay una condicionante. Y la condicionante es si se ponen de acuerdo. Si se ponen de acuerdo. ¿Será importante ponernos de acuerdo? Punto número 2. Dice, ámense los unos a los otros. Como si no fuera suficientemente difícil ponerte de acuerdo, ahora te pide amar a la persona. Y sabes, eso es como para ponerle más sabor al asunto, ¿sí me entiendes? Ya no es suficiente con nada más ponte de acuerdo y con bonita cara y de corazón, sino ahora ama a esa persona con la que te estás poniendo de acuerdo. Y sabes, para eso la consigna o la herramienta o el facilitador es el amor. Afortunadamente nos dan una herramienta y es el amor. Ve conmigo a Mateo 22, capítulo 22, verso 38. Dice, este es el más grande y el primer mandamiento. Y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amarte a ti mismo, ¿está mal? Lo que pasa es que hay otras versiones, hay otras partes en la Biblia donde dice que los hombres malvados serán amadores de sí mismos. Y entonces pensamos que es lo mismo. Pero aquí se trata de ese cuidado que pones por tu persona. Una persona que no se ama a sí misma es una persona descuidada. Amarás a tu prójimo en la misma medida que te amas a ti mismo. ¿Qué tanto te amas a ti mismo? Hay algunos que se aman a sí mismo mucho, ¿no? Dice, de estos dos mandamientos depende toda la Biblia: de amar a Dios y amar al prójimo. Podemos venir a la iglesia y decir que amamos a Dios, pero no amamos al que tenemos a un lado. Entonces esto no es cierto. Por eso, muy sencillo,
La relación que tengamos en lo vertical con Dios va a depender de la relación horizontal. ¿Cómo podemos decir, dice la Biblia, que amamos a Dios, que no lo vemos con nuestros ojos, si a la hora de la práctica no podemos amar al que sí vemos que tenemos a un lado? ¿Tiene sentido? O sea, si a los que ves te cuesta trabajo quererlos, ¿cómo dices que vas a querer a Dios que no lo puedes ver? Entonces, definitivamente este mandamiento es difícil, sí, pero se facilita a través de la herramienta del amor. Ese amor que sobrepasa todo lo que nos podemos imaginar. El amor, dice, cubre multitud de... Cuando tú amas a alguien, le dejas pasar por alto los errores. ¿Sí? Cuando tú amas a otra persona, mira, por eso tú y tu señora siguen vivos. Porque tiene errores tu viejo, ¿sí o no, mujer? Un chorro, ¿verdad? Señor, su señora tiene errores, pero el amor cubre multitud de errores, ¿verdad? ¿Sí? No voy a ahondar mucho en este punto del amor, porque ya lo hemos tocado en armonía, ¿se acuerdan? Pero no puedes decir que amas a Dios, que no ves, si tu relación con el prójimo no está bien. Tercer cosa, exhortación que le dice Pablo a los filipenses: trabajando juntos en un mismo pensamiento y en un mismo propósito. El año pasado tuvimos esta serie que se llamó Fallando al Blanco, ¿se acuerdan? Y era una serie que hablaba sobre el pecado. Y decíamos que Dios pone un blanco, un centro, una meta, un propósito, un objetivo, y ese objetivo es Jesús. Y cada vez que nosotros tiramos y la apuntamos y damos al centro, o damos con Jesús, las cosas salen bien. Cada vez que fallamos del blanco, eso lo definía la Biblia como pecado, errar al blanco. Ahora, lo primero que tienes que entender a la hora de que cuando dice aquí trabajando juntos en un mismo pensamiento y un mismo propósito, es que ¿a quién le está hablando Pablo? A la iglesia. El primer lugar en donde tuviésemos que practicar el ponernos de acuerdo y trabajar en un mismo propósito es en la iglesia. Para eso tuviésemos que conocer hacia dónde va la iglesia, hacia qué rumbo, qué propósito tiene la iglesia. ¿Sí? Este versículo no es para ponernos de acuerdo con la tía Lencha que tenemos ahí en la casa. No, se trata de la iglesia. Y lo aplicamos, sabes, en la iglesia primitiva, la iglesia de los apóstoles, de los primeros cristianos, todos trabajaban con el mismo enfoque. Y era que Jesús fuera conocido. Hace no mucho estuvimos en Juárez, y uno de los temas más impactantes que yo escuché fue de Taylor Barriger. Taylor Barriger hablaba de esto y decía que para ellos fue muy difícil durante una temporada en la iglesia tener que como que concentrarse todos en tener el mismo objetivo, porque había muchas personas que tenían conceptos de cómo debía ser la iglesia. ¿Sí me entiendes? Existe, vaya, te lo decía hace ratito, no nos podemos poner de acuerdo en todo. Unos creen que el piso es más importante que el aire acondicionado, ¿verdad? Otros piensan que los colores son más importantes que otra cosa. Otros dicen que los niños
es más importante que los adultos, otros que los adultos es más importante que los niños. Y a la hora de ponernos de acuerdo es bien difícil. Pero Taylor Barriger decía, llegó un momento en donde tuvimos que hablar en la iglesia un mismo lenguaje, y el lenguaje es, hey, tranquilos, la visión y el objetivo a donde vamos a dirigirnos es este, y todos vamos a trabajar en ese mismo sentido. Vaya, apuntando todos para la misma portería. Y lo ejemplificó bien suave porque decía, hubo un tiempo en donde había muchas visiones. Y alguien decía, oye, yo quiero empezar un ministerio en donde apoyemos a los necesitados. Y les decían, está bien. Y ya había una visión extra. Y lo decían, yo quiero ir con los enfermos y sanar y demás, ¿no? Y decían, está bien, y vamos a ir a orar por los enfermos. Entonces ya había otra segunda tarea, ¿no? Y luego dice, llegó un momento que teníamos como 80 diferentes tareas en la iglesia. Y decía, ejemplificaba esto y decía, eso era el equivalente a tener en un campo 80 diferentes porterías y 80 diferentes balones. ¿Y a dónde le vas a apuntar? ¿Cuál es el bueno? Dice, lo más difícil fue ponernos de acuerdo y empezar a matar ciertos objetivos que no nos iban a llevar hacia donde queríamos llegar, para eventualmente dejar una sola portería y un solo balón. Y ahora sí, todos apúntenle al mismo objetivo. ¿Tú quieres saber cuál es el objetivo de esta iglesia? Jesús. Acercar a la gente a Jesús. Que la gente conozca a Jesús. A la hora de estudiar este tema, yo me ponía a analizar esto. Si el Señor, si yo pudiera definir hacia dónde nos dirigimos, si yo le pudiera hacer extensivo la visión a todos, de hacia dónde nos dirigimos. Y sí, o sea, he sabido que tiene que ver con Jesús, pero como que no tenía bien claro, como que no lo podía definir. Y si yo no lo puedo definir, va a ser muy difícil que ustedes lo puedan definir. Y entonces, Espíritu Santo, dime, ¿qué onda? ¿Hacia dónde? ¿Por dónde? Hasta que me llevó a lo que les dije hace ratito en el tiempo de, creo que de los anuncios o de la alabanza. Una de las sensaciones más comunes del hombre que no conoce a Dios es sentirse alejado. ¿Ok? Mucha gente se acerca a la iglesia a pedir consejo y dice, tú que estás cerquita de Dios. ¿Qué significa eso? Que ellos se sienten. La gente que está allá afuera, muchos son creyentes como de corazón, mas no de hechos. ¿Estamos de acuerdo? Pero a la hora de decir, oye, acércate a Dios, ninguno te dice, no, yo no quiero saber nada de Dios. Pero se sienten lejos. Si yo pudiera definir hacia dónde nos dirigimos con la iglesia y qué es lo que queremos cumplir, cuál es la visión, la misión, el objetivo, como le quieras llamar, la portería de Acción Cristiana, es que la gente que se siente lejos se acerque a Jesús. Y si nosotros podemos ser facilitadores de ese acercamiento que la gente tenga con Jesús, ya lo hicimos. Estamos todos apuntando para el mismo lado. ¿Cuántos nos pueden apoyar con eso? Gracias, Padre. La visión de la iglesia es una visión evangelística, que más personas conozcan a Jesús. ¿Sabes que Dios no murió nada más por nosotros? ¿Verdad? ¿O Jesús nada más murió por los que estamos ahorita aquí? Jesús murió porque cada persona se arrepintiera y procedieran al arrepentimiento y llegaran a acercarse a Él.
Llega un momento en que la iglesia ya no se trata tanto de que yo crezca, se trata de que otros crezcan. Me encantaba la visión como la ponía Nuevo Pacto. Terry Kruger decía, la visión y misión de Nuevo Pacto es conocer a Jesús y que Jesús sea conocido. Lo mismo, que Jesús sea conocido. Yo entiendo, muchos de nosotros estamos en una etapa donde estamos aprendiendo y formando un carácter y creciendo y aprendiendo a ser buenos hijos de Dios. Pero llega un momento en donde deja de ser mi crecimiento lo importante para centrarme en que los demás crezcan, que Jesús sea conocido. Eso es fruto. Ya cuando vemos eso es fruto. Eso cuando una persona empieza a verla como más maduro, cuando empieza a enseñar. El cuarto y último punto dice: no sean egoístas. Egoísmo habla de solo pensar en aquello que me va a beneficiar a mí, ¿verdad? Muchas veces decimos: ¿qué beneficio voy yo a tener de apoyar en eso? Te voy a acompañar a la iglesia, pero no sé qué beneficio voy a tener yo de eso. Ok, Dios, voy a ir, pero pues a ver si me beneficias en algo, ¿no? Voy a ir a la iglesia, pero espero que se mejoren mis finanzas. Voy a ir a la iglesia, pero espero que el Señor me cambie a mi mujer. Voy a ir a la iglesia, espero que mi hijo agarre la onda. Es más, voy a ir a la iglesia, pero espero que Dios me sane este asunto de enfermedad que tengo. Eso es egoísmo. Porque no nos acordamos de Jesús en toda la vida más que cuando me va a beneficiar en algo. Cuando Pablo está diciendo: no sean egoístas, lo dice ahí más adelante, no fijándose en qué voy a salir beneficiado, sino el beneficio que otros, que terceros van a tener. ¿Sabes que algunos de los videos viralizados en redes sociales, en YouTube y demás, que más impactan hoy en día, es cuando la gente deja de voltear a ver hacia sí mismo para voltear a ver y cómo apoyar a los demás? Y tú empiezas a ver en las redes sociales videos donde gente empieza a ayudar a otras personas y tú dices: wow, qué impresionante. Gente que le lleva comida al necesitado, que le lleva ropa a la gente que no tiene, gente que tiene compasión por la vida de otros, gente como la de No Más Cuartos Vacíos, que dejan su comodidad por empezar a ver la necesidad de aquellos que están esclavizados allá afuera. Esa es la actitud de Cristo. Esa es la actitud de Jesús. Muchas veces, fíjense, ponemos como justificación las prioridades del cristiano, ¿no? No, es que primero es mi familia. Sí, es cierto. Primero es tu relación con Dios, tu esposa, tus hijos, tu trabajo. Pero no pongas eso como justificación para no ocuparte de lo que es importante para Cristo: las almas. Una de las actitudes más horribles y una de las causas por las cuales la iglesia crece más difícil es por la indiferencia. Y la indiferencia es resultado del egoísmo. Como no me va a beneficiar, ¿para qué voy a ir? Es que va a haber un evento de apoyo, no sé qué. Ay, no puedo, es que voy a pasar tiempo con mis hijos. Es que tenía una comida con mi mamá. Oye, vamos a ir a ayudar a tal causa. Apúntate para esta reunión. Vamos. ¿Sabes qué? Es que prometí que a mi esposa iba a pasar tiempo con ella. ¿Sabes?
no metas tus prioridades como justificación para no tener compasión de otros, porque eso sería egoísmo. Imagínate que Jesús hubiera dicho: no, yo no puedo sanar ahorita enfermos porque estoy muy preocupado enseñando de las bienaventuranzas. Luego continúa diciendo: sean humildes, consideren a los demás como ¿qué? Mejores que yo mismo. No te desgastes, te voy a decir algo. No te desgastes tratando de mostrarle a los demás que tú eres Juan de las Pitayas. No te desgastes tratando de demostrarle a los demás que tú eres la mejor mamá, que tú eres el mejor papá, el mejor doctor, el mejor ingeniero, el mejor empresario, el mejor emprendedor. Por favor, porque vas a malgastar el tiempo que es valioso para Cristo. Va a llegar un momento en donde eso no va a ser tan importante como la cantidad de gente que entró al cielo por causa nuestra. Cuando estemos en el cielo, vamos a voltear a ver hacia abajo y vamos a decir: me hubiese gustado haber jalado más gente a este lugar. Si los demás supieran que esto existe. No te quedes con esa sensación. Hoy es cuando lo podemos hacer. ¿Sabes? Lo único que tienes que hacer es acercar a la gente a Jesús. Tú no tienes que ser un excelente predicador. Tú lo único que tienes que hacer es ser compasivo y humilde y decirle a los demás: ¿sabes qué? ¿Cómo te sientes con Dios? Y la gente te va a decir: bien. Y dile: no seas mentiroso, ¿cómo te sientes de veras? Y te van a decir, ya cuando te sea sincera la gente contigo, te va a decir: me siento lejos. Ok, déjame orar por ti. Y ora por esas personas. Ora por ellos. Ayúdalos a acercarse con Dios. Agárralos de la mano y tráelos a la iglesia. ¿Cuánta gente conoces tú que necesite tener a Jesús en el corazón? Hay un montón. ¿O te avergüenza decir que eres cristiano? Que no te dé pena. Que no te dé pena. Es el orgullo más grande que puedas tener. Las almas son importantes, ¿sabes? Hablando de las almas, ¿cuántas almas quisiéramos ganar en Acción Cristiana algún día? 5,000. 5,000. Y tú puedes pensar: ay, los números, nada más importan los números. No, nos importan las almas. Yo creo que 5,000 sería un número que pudiésemos sostener. Y sabes que no lo vamos a lograr si todos no trabajamos juntos. Te animo para que la carga de Jesús, la compasión de Jesús sea nuestra misma compasión. Lo que le importa a Jesús sea lo que nos importa a nosotros. ¿Sabes qué va a pasar? Vamos a tener cada vez más a Jesús aquí adentro. La actitud, ¿qué crees que va a pasar? Va a ser el reflejo de tener aquí adentro a Jesús. Y la gente va a decir: yo quiero eso. Yo me quiero acercar. Yo me quiero acercar a ellos. Mateo 24:12 dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfría. ¿Sabes? Que muchas veces sentimos frío el amor hacia los demás. Y no sé si a ti te ha pasado. A mí me ha pasado que te vuelves frío en tu amor. ¿Sabes qué? Tú le puedes decir a Dios que cambie eso. ¿Por qué no nos ponemos de pie? Y
terminamos con el punto 5, que es con lo que comenzamos la predicación. Entonces sí, tengamos la misma actitud que tuvo Jesús, poniéndose de acuerdo de corazón, amándose los unos a los otros, trabajando en la misma dirección, en el mismo propósito, no siendo egoístas, sino siendo como Jesús. El centro de todo es Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo. Una vez más, dile con nosotros. El centro de todo eres Jesús. El centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás, oh Cristo. Cristo, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. El centro de tu iglesia sé, Jesús. El centro de tu iglesia sé, Jesús. Oh, toda rodilla se doblará y toda lengua te confesará, oh Cristo. Dile a Jesús, tú eres el centro. Nada importa más que tú. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. Tú eres el centro. Nada importa más que tú. No hay nada más importante que Dios. Todo el universo gira en pos de ti, Jesús, de ti, Jesús. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida de mi ser, de mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. De mi ser hasta el cielo, Cristo es el centro. Mi vida eres tú, si mi vida eres tú. Vamos a hacer esta oración. Señor Jesús, tú sé el centro de mi corazón, el centro de mi vida.
Ayúdanos a tenerte a ti en el centro de nuestra vida, Señor. Y que emane como resultado y fruto de eso una actitud como la que tú tendrías. Una actitud compasiva, una actitud de amor, una actitud que se pone de acuerdo con los demás. Una actitud que no es egoísta. Ayúdanos a tener esa misma compasión. Ayúdanos a que así como nos queremos y nos amamos a nosotros mismos, podamos empezar a tener empatía por la necesidad de otros. Ayúdanos a ser facilitadores de ese acercamiento que la gente necesita tener contigo. Hay tanta gente allá afuera que se siente lejos de ti, Jesús. Permítenos ser una herramienta que facilite el acercamiento de aquellas personas que necesitan acercarse a ti, Jesús. No necesitamos grandes destrezas, no necesitamos mucho conocimiento. Lo único que necesitamos es tener compasión por el necesitado. No necesitamos tener dinero, no necesitamos tener una economía estable para ver por la necesidad del corazón de otros. Ayúdanos a ser personas que les preocupa lo que a ti te preocupa, Jesús. Muchas gracias por el regalo de la salvación. Señor, si algo bueno hemos obtenido de tanto tiempo de cristianos, si alguna buena dádiva, un buen regalo hemos obtenido, si alguna buena predicación nos ha caído el 20, si hemos tenido alguna compensación positiva de tenerte a ti en el corazón, Señor, que podamos el día de hoy hacerte completamente feliz. Que podamos el día de hoy amarte y que tú te sientas amado por completo, Jesús. Eso es lo que queremos el día de hoy. En tu nombre, Jesús. Amén. Amén.